Oye, si quiere el próximo de verdad nos manda su loguito y por ahí lo Hay que conseguir un compramos. pisco. Claro, y si lo tiene en pisco, si lo tiene en pisco, Si lo acá, tiene en ¿no? pico, bien. O en vino, pues, ¿no? Hubiera dicho que te lo traía. Claro. Sin Juicio Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más acá en... Tu doctor favorito César Zúñiga y Doctor Marlon Martino. ¿Cómo están? Otra vez grabando nuestro segundo episodio. Prácticamente estamos grabando un episodio por año, creo. ¿No? Sí, ¿no? Sí, vamos ¿Por a... la culpa de quién? ¿De quién Tuya, será? hermano. El tercer episodio sale en el 2024. Pero nada, es que quería dar la bienvenida una vez más a este programa. Vamos a iniciar con la grabación, hermano. ¿Cómo has estado tú? Bien, tranquilo ahí, recién llegadito de Cajamarca, ya con ¿Qué las tal? mejores vibras. ¿Qué Hermosa, tal? hermosa. El viaje muy gustó? lindo, la gente muy, muy chévere y bien bonito, se pasó bien bonito, ¿ah? ¿Sí? Sí, Sí. porque has venido medio con buenas vibras. Sí. Está bien, qué bueno. Bueno, hoy día vamos a hablar una de las especialidades, pues, de las tantas que ya hay en nuestra carrera de odontología. Son aprox 18 especialidades. Por lo menos. ¿No? Carolina, ¿cuántas especialidades son? No ha hecho su No tarea. se acuerda, No no ha ha hecho su tarea. ¿Quién dirá nuestro invitado? ¿Quién ha sido tu maestro? Ya, tarea para el próximo episodio, la cantidad De especialidades que pueden haber en no sé odontología. exactamente, pero hoy día vamos a hablar de una de las especialidades más importantes, vitales de nuestra carrera, en la cual tenemos pues un invitado prácticamente... Y de repente que no la conocían tampoco, ¿no? Porque sí, unas personas no saben no de repente saben. de ese tema, que es la carrera de radiología. La radiología, Lo así más es. importante que hay para hacer un La examen especialidad auxiliar, de ¿no? radiología, ¿Cómo lo así es. hacemos? Claro. Presente, hermano, a Bueno, nuestro invitado. vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Agurto. Él es egresado de la Cayetano Heredia. Posgrado en Cayetano Heredia de Radiología Bucal y Maxilofacial. Director general del Instituto de Diagnóstico Maxilofacial IDM. Es conferencista en el área de Radiología Bucal y Maxilofacial nacional e internacionalmente. Y actualmente es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. ¿Qué tal, doctor Agurto? ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo está? muy bien. Zapalva, chicos, Zapalva, a ver. Gracias. La bienvenida al doctor. Muy feliz. Muy agradecido por la invitación. Para mí es un gusto poder, primero, reencontrarme con ustedes después de tiempo que no los veía. La pandemia, de hecho, colaboró con eso, ¿no? El distanciamiento Sí. con los alumnos. Pero hoy encontrarlos ya como profesionales me da mucho gusto, así que aquí estoy a sus órdenes. Claro que sí, Doc, muchas gracias por el apoyo. Tengo entendido también que usted ya como docente enseñó a varias universidades. Tengo colegas que no son de la universidad, pero me comentan que usted les ha enseñado, que tenían miedo de tocar en la puerta por el gráfico. Nosotros también en Yo la también universidad. tengo que confesar que me daba miedo tocar en la puerta. A mí también, ¿verdad? Pero 5 veces hay que ver esa radiografía Sí, antes vuelve. de estar con no, regresa. Pero qué gusto, doctor, de tenerlo acá, pues para hablar netamente de su especialidad, para conocer un poquito más de qué trata. Creo que no está siendo tan valorada actualmente, no está siendo conocida también, entonces, nada, queremos saber eso, ¿no? Es una especialidad que, como ustedes dicen, lamentablemente no es muy difundida. Lo conversamos ahora mientras que estábamos esperando y decíamos que, por ejemplo, actualmente hay un déficit, ¿no?, de profesionales en esta área, tanto para hacer docencia como para trabajar en centros radiológicos, ¿no? Y principalmente es porque, como ustedes lo mencionan, no se le da pues la importancia debida al curso, ¿no? Claro. En muchas de las universidades ni siquiera es un curso de radiología, ¿no? Solamente por ahí se quitan algunos ítems de radiología, siendo, como también lo han dicho ustedes, el eje principal para lo que es la etapa diagnóstica. Entonces, la radiología lamentablemente no ha sido tan bien llevada en muchas de las universidades, y eso ha ocasionado pues que no haya la vocación para ella, ¿no? Ahora, existen también mitos, cosas que pues dicen, no, la radiología, tal vez por ese lado también no le... Puede ser, de ¿no? repente el principal mito es el miedo a las radiaciones, ¿no? Claro, ¿no? Por eso. Y de repente por eso no la utilicen o no la hagan, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo les comento, cuando yo me formé, y en la época que yo hice radiología, estoy hablando hace más de 20 años atrás, solamente éramos 2 estudiantes de radiología. Y la promoción antes que yo también eran 2. Y la promoción después que yo fueron 3. Wow. Entonces no éramos muchos, ¿no? Claro. Y si sumamos hoy en día esas promociones, no llegamos a 50 radiólogos para los
33 millones de peruanos. Dentro de nuestro país. Dentro de nuestro país, ¿no? O sea, Claro. imagínate, ponle ya 50 Claro. radiólogos. Entonces, Para 33 millones de peruanos es poquísimo, ¿no? Claro. Entonces hay ese déficit en lo que es la formación. Ahora, es una especialidad muy bonita, ¿no? Y también es importante mencionarlo porque es una de las especialidades que ha ido de la mano con la tecnología. Entonces, Ha crecido bastante, ¿no? Quien hoy día no conoce la parte tecnológica prácticamente, Claro. y Está ustedes también perdido. lo saben, ¿no? No, te Claro. quedas en el pasado y lamentablemente el odontólogo actual tiene que manejar tecnología. Así es. Queríamos saber más o menos de la admisión. ¿Cómo es el proceso de admisión ahora para poder postular a la especialidad? Actualmente hay otras opciones. Ujú. Cuando yo me formé, solamente estaba la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es donde yo me formé. Se tenía que postular como cualquier universidad y era una especialidad a tiempo completo. Entonces Ok. no te daba tiempo a trabajar, ¿no? Tenías que estar ahí Claro. 7:30 de la mañana y a veces, en mi época, hasta las 10 de la noche incluso, ¿no? Porque habían turnos hasta las 10 de la noche en esa época. Claro. Hoy en día hay otras opciones. Hay una modalidad virtual en la misma universidad. Hay otra modalidad presencial en otra universidad, que fue la que yo formé. Cuando yo trabajé dentro de la Universidad San Martín de Porres, por ejemplo, formamos una especialidad presencial para formar radiólogos. Y fue la segunda etapa en la que pudimos formar un poco más de radiólogos, ¿no? Claro. De hecho, los radiólogos que se formaron también fueron Claro. pocos en ese momento y hoy en día están trabajando también ya en esta área, ¿no? ¿Cuánto dura la especialidad? La especialidad dura 2 años. 2 años. La posibilidad de trabajar es bastante grande. O sea, una vez que tú terminas la especialidad, Ujú. yo creo que mercado laboral hay, ¿no? Se los Ok. comenté, ¿no? Tanto en la parte privada como Claro. en las instituciones universitarias, ¿no? Hay un déficit ahorita, entonces están buscando las universidades Entonces, Carolina. pues, profesionales. Carolina, yo creo que califica Para radiología. Ojalá que se anime, ¿no? bueno, Doc, sí, creo que dejamos un punto muy importante atrás. ¿Cómo fue su proceso para decidir, ¿no? De tantas especialidades, periodoncia, ortodoncia, endodoncia, a decidir radiología? Porque, o sea, yo en sí no conocía tanto de esa especialidad. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando antes como dentista para recién llegar a ser radiólogo? Ya. Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que ese es el punto de partida para encontrar por qué es que no hay más especialistas, ¿no? En mi caso, yo hice el pregrado también en la Universidad Cayetano Heredia y en el último año, que es el internado, nosotros tenemos 3 internados ahí. Uno se hace en los hospitales, otro se hace en periféricas y uno se hace en la clínica, ¿no? Como atendiendo pacientes. Entonces, en el internado hospitalario, dentro del internado hospitalario, nosotros teníamos una rotación en el servicio de radiología. Dentro de las tantas, ¿no? Porque rotábamos en cirugía, rotábamos en emergencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que hacíamos guardias y llegaban pelos accidentados y teníamos que estar Claro. cosiendo caras, cosiendo todo, ¿no? Porque todo lo que llegaba de emergencia teníamos que atender. Dentro de esa rotación, tuvimos una rotación en el servicio de radiología. Entonces, cuando yo hice la rotación, me gustó el ambiente, me gustó cómo trabajar y sentí que era bueno en el área. Porque, de hecho, el doctor que estaba a cargo en esa época, me acuerdo que me mandaba a tomar radiografías, yo tomaba, porque en esa época era todo analógico, no es como Claro, ahora que claro, es claro. digital, ¿no? Hay que tener buena visión también, ¿no? Hay que tener una buena perspectiva, ¿no? Del Ok. área. Entonces, me tocó a mí ir a tomar radiografías y lo hacía bien, entonces eso como que me levantó, ¿no? Por ahí tenía otras opciones yo de estudiar, me gustaba mucho la rehabilitación, por ejemplo, pero finalmente la radiología fue la que me llamó, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya terminé la universidad, estuve trabajando un par de años como odontólogo, me puse en mi consultorio, empecé a trabajar y bueno, dije ya, es hora ya junté el dinero y dije, bueno, es hora de hacer la especialidad, ¿no? Y ahí fue cuando ya decidí hacer radiología, ¿no? Entonces postulé, ingresé y luego estuve pues, ya trabajando. ¿Era factible en ese entonces ¿Ser radiólogo? ser radiólogo? Económicamente y... Había una ventaja, que en esa época, porque ahora ya creo que ya no, en esa época había una beca. Ok. Porque como era una especialidad que era a tiempo completo, como ustedes saben, pues, o sea, si tú ya trabajas y dejas de trabajar, ¿de qué vives, no? Claro. Entonces, en esa época la universidad, solamente en 2 áreas, que era cirugía maxilofacial y radiología, ofrecían becas, ¿no? Entonces no te costaba nada el estudio. Claro, tenías que ingresar, ¿no? En primer puesto, porque si no, Claro. no te daban la beca, ¿no? Claro. O sea, ¿la vacante era para una persona? Era para solamente una persona, el que ingresaba en primero le daban la beca, el resto sí tenía que pagar, pues, ¿no? Claro. Entonces, en mi época, bueno, tuve la suerte que yo cogí esa beca, entonces no me costó la especialidad, ¿no? O sea, no me costó, Era aplicado. pero era tiempo completo, o sea, como te digo, Claro. ¿qué me tocaba luego? Salir de la universidad pues a las 7 de la noche, 8 de la noche, a esa hora recién irme a trabajar, ¿no?
Claro. consultorio y a esa hora atender pacientes. Entonces a veces me quedaba hasta las 11, 12 de la noche trabajando, ¿no? Entonces sí fue muy sacrificado en ese momento, ¿no? Hoy en día es más factible porque ahora ya las especialidades no son a tiempo completo, entonces pues te da tiempo para trabajar, ¿no? Te vas 3 veces a la semana a la universidad y vas a las clases y ya con eso te estás formando, ¿no? Claro. Qué bueno, Doc. ¿Y más o menos cuánto tiempo ya va ejerciendo la radiología Yo actualmente? terminé en el año 2000 la especialidad, o sea, ya están 23 años. 23 años. 23 años haciendo radiología y al mismo tiempo haciendo docencia también, porque ni bien terminé la universidad, empecé a hacer docencia. La primera universidad en la que empecé a enseñar justamente fue Cayetano Heredia. Ahí estuve 4 años enseñando. ¿Y está enseñando fuera del país también? Algunas universidades, algunos diplomados en México, en Ecuador me invitan y dicto algunos cursos. Pero, o sea, como docente tal no, pero sí como profesor invitado, ¿no? Claro. En distintos países, sobre todo México, en Colombia alguna vez, por ahí. Cuando he ido a dictar conferencias, he dictado, por ejemplo, en México, en diferentes universidades, en diferentes regiones de México. Lo mismo en Venezuela, cuando se podía, ¿no? Ya después ya no se pudo. Pero en Venezuela sí tuve la suerte de conocer mucho Venezuela y dictar por diferentes universidades en Venezuela. Por eso es que tengo la suerte de que tengo muchos exalumnos, así como ustedes, pero de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Qué bueno, Doc. Y que son los que finalmente me paran invitando a dictar charlas allá en sus países. Y por eso que tuve la oportunidad de viajar bastante también, ¿no? Claro, por eso también le hemos invitado acá, pues, para que... El primero que hemos pensado. Lo primero pues, en la lista, doctor Aburto. Y no porque sea la A. No, nada, no por Orden eso. alfabético. De orden alfabético. Hablando de tanto de lo que es radiología, de repente para las personas que no conocen, ¿no?, qué es radiología o qué abarca, de repente nuestros pacientes nos están escuchando. Radiología abarca en la parte desde que ya tomamos una radiografía pequeña. O sea, tomamos en el consultorio una radiografía pequeñita para ver un diente, una radiografía más amplia para ver toda la arcada de la boca. Pero muy aparte de ello también hay otro tipo de radiografías, ¿no, doctor? Claro. Cuéntenos un poquito más de qué tipo de radiografías hay dentro de su La especialidad. radiología, mira, y eso es interesante, ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Si hablamos, como te decía, en el año 2000, cuando yo terminé, solamente hacíamos pues, panorámicas, periapicales, oclusales, todo lo que era, ¿no?, analógico, porque ni siquiera había pues digital en esa época. Yo recuerdo mucho esto, por ejemplo, yo cuando hice la especialidad estaba un mes metido en un cuarto oscuro, ¿no? Claro. Y solamente había un foquito rojo ahí. Nos acostumbramos a ver de noche. Claro, Yo de noche veo perfecto porque me acostumbré, pero no, el ojo se acostumbra. Pero eso ya no lo uso hoy en día. O sea, nada de lo que yo aprendí en la especialidad hace 20 años atrás me sirve para lo que hago hoy en día. Había un cambio muy grande. Y es por eso, porque la radiología cambió muchísimo, ¿no? Entonces la radiología no solamente hoy en día es imágenes bidimensionales, como ustedes mencionan, que son las periapicales, la panorámica, la BIWI, sino hoy en día ha entrado un mundo adicional que es el mundo de la tomografía, el mundo del 3D, que es como son nuestros pacientes. Nuestros pacientes son tridimensionales. Claro. Entonces hoy en día la valoración tiene que ser tridimensional. Y a eso le agregamos el mundo de la odontología digital, ¿no? Que ha ido de la mano con todas las especialidades, pero especialmente con el área de radiología, ¿no? Yo hace poco estuve en Brasil, me invitaron a hacer una capacitación allá y me llevé con la sorpresa de que en Brasil, por ejemplo, ya los centros radiológicos, como los que hay acá, ya no son centros radiológicos, ¿no? No solamente se dedican a hacer imágenes, ¿no? Claro. Sino hoy en día ya se llaman centros de planeamiento digital. O sea, todos los centros de planeamiento digital, mejor dicho, todo lo que antes eran centros radiológicos, hoy en día se dedican a hacer centros de planeamiento digital. O sea que no solamente hacen imágenes, sino también hacen escaneos, también hacen manejo de planeamientos digitales, hacen finalmente confección de estructuras como pueden ser, por ejemplo, una guía, como puede ser un alineador, como puede ser de repente una férula. Entonces, todas esas cosas hoy en día se están haciendo en los centros de diagnóstico, que antes solamente era de diagnóstico, ¿no? Antes solamente era tomo un estudio y hago un informe, ¿no? Como probablemente lo hemos aprendido en la universidad. Hoy en día no es solamente eso, hoy en día es hago el informe, pero también puedo colaborar para la etapa del tratamiento. Y en esa etapa, que se llama planeamiento, es que yo te ayudo a confeccionar, por ejemplo, una guía para hacer implantes, de tal manera que te facilita a ti el trabajo al momento de hacer el propio acto quirúrgico. Claro. Hago, por ejemplo, un alineador para corregir dientes ¿no? en el área de ortodoncia, que antes era solamente con brackets. Claro. Entonces, hoy en día eso ha pasado con la radiología, ¿no? Que ha cambiado y ha migrado y seguimos migrando de solamente ser centros de diagnóstico a centros de planeamiento digital, ¿no? Que es lo que se viene y lo que se está dando ya hoy en día. Y que está yendo bien, ¿no? Y que está creciendo mucho en nuestro país, ¿no? O sea, y las diferentes especialidades que ya... Y hoy en día ya no hay especialidad que no entre en este entorno Claro, digital. O sea, hoy en día prácticamente no existe. endodoncia, ortodoncia, cirugía,
en rehabilitación, todas las áreas Todas. han tenido que verse inmersas en esto, ¿no? Ahora, en la actualidad, ya están implementando eso en algunas universidades, no en todas. ¿Usted qué Exacto. opina? ¿Deberían de No, implementarlo? y UPC justamente es una de ellas, ¿no? O sea, ustedes han tenido la suerte de haber llevado el curso de odontología digital, que claro, que fue un curso muy elemental, muy simple, pero que les abrió los ojos a saber que existe esta tecnología y que tú la puedes utilizar en tu consultorio, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que es la única universidad que lo está haciendo, ¿no? O sea, no hay Claro. otra universidad que esté poniendo dentro de su currícula de pregrado un curso de odontología digital. A nivel de posgrado sí lo estamos haciendo, ¿no? Porque hay muchas universidades que ya, obviamente, si saben que existe pues, una guía quirúrgica, es imposible que tú termines un posgrado de implantes sin haber colocado un implante con una guía Claro. quirúrgica. Es imposible que termines una especialidad de ortodoncia sin saber que existen alineadores para ortodoncia. Exacto. Entonces, a nivel posgrado yo creo que ya se están metiendo un poco en las currículas, pero en el pregrado no. Entonces, yo creo que el pregrado es el punto de partida para todas las Sí, especialidades. porque ¿no? tenemos entendido que no todos llegan a hacer una especialidad. Claro. Entonces algunos tal vez se quedan como odontólogo general, ya por X motivos, pero tienen que conocer esta Claro, porque línea. nunca está de más querer saber un poco más y aprender un poco más porque, o sea, lo digital ha venido para quedarse, ¿no? Así es. Y lo analógico ya ha quedado para atrás. O sea, tenemos que las personas tienen que comenzar a incentivarse, los odontólogos generales, a querer saber más para llevar toda esta odontología digital que va a ser un boom, y es un boom Y eso actualmente, actualmente, a nivel mundial, ¿no? para que te facilita mucho las cosas, como lo dice el doctor. Claro. Te facilita bastante las cosas, te ayuda a trabajar mucho más rápido también. No, y además lo que tú dices es algo que tú tienes que aprender y que te va a servir en tu día a día, ¿no? No es algo que tú vas a aprender y ya después te lo olvidas. Es algo que si lo aprendes, y yo te digo por experiencia, ¿no? Yo cuando empezamos en este mundo no es de ahorita, o sea, la odontología digital tiene más de 30 años en el mundo, ¿no? En Perú se ha demorado. En Perú recién voy a hablar, a ver, pongamos 7 u 8 años atrás empezó, ¿no? Que al comienzo los que lo empezamos nos miraban raro, ¿no? Pues ya Claro. estás haciendo alineadores, yo me acuerdo que lo presentamos y nadie nos empelotaba, ¿no? Oye, guías, pero no, ¿para qué? ¿No? Entonces, Ahora, nadie entendía. Hoy hasta en día donde- es lo que más claro, se hace. hasta donde he visto, Brasil es uno de los países que está, Sí. ¿no? Ahí, Es que Brasil nos lleva años luz, ¿no? Y, En Claro. de vimos, formación. y vimos sus casos del doctor Rodrigo Salazar, que también que trabaja con hacen con usted. impresión digital y reconstruyen parte de rostros, bocas. Sí, Muy y bonito. justamente Rodrigo, que ha sido también su docente y que es el coordinador de este diplomado. Esperemos tenerlo acá. Sí, Ojalá. ¿no? De hecho, yo lo voy a comentar para que se contacte con ustedes y lo inviten. Claro. Él tiene, pues, o sea, siendo un profesional joven, yo creo que él es el profesional que uno debe seguir de ejemplo, ¿no? Es un profesional joven Claro. que a su corta edad ha hecho muchas cosas, y muchas cosas trascendentes, ¿no? Que es lo principal. Y una de esas cosas es justamente las prótesis somáticas a las que él se dedica. Sí, ¿no? cuando nos presentó su trabajo, ¿no? Sus casos. En la universidad, o sea, nosotros quedamos pues... Claro, impactados, es porque cambiar no la vida a un sabía- paciente. sí, ¿no? No sabíamos Cambiar que, la o sea, existía eso dentro parte de la Claro. odontología, ¿no? Como igual muchas personas de a pie que no llevan la carrera, no conocen que parte de la odontología también podemos, con eso, cambiar tantas vidas. Sí, y hoy en día el cáncer es una enfermedad que no estamos ajenos, ¿no? Y sobre todo en el área facial. Entonces, el poder devolverle a un paciente la capacidad de poderse ver y volver a ver su rostro y volver a ver el órgano que se le haya mutilado, es muy importante para él, porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista anímico. Sí. Entonces, es una labor muy bonita que hace Rodrigo y yo creo que... por Esperemos eso te que decía era- en nuestro país se implemente mucho más. Sí, todavía no Eso está lo- muy desarrollado, pero sí esperamos nosotros también. Él, de hecho, está formando acá una ONG para poder trabajar en ese área. Claro. Nosotros como Instituto de Diagnóstico estamos siendo colaboradores con ellos, ¿no? Para sus casos sociales, para poder apoyarlos en los estudios para sus pacientes. Así que yo creo que es una labor muy bonita, pero que todavía tiene para seguirla desarrollando Claro que más sí. todavía, ¿no? Como seguíamos conversando, pues, doctor, dentro de la parte de radiología y bueno, en IDM, donde el instituto que usted está y que es director, ¿qué labor cumple dentro de su instituto? Y bueno, yo soy ahí el director general y básicamente estoy pues velando de que todas las sedes, porque tenemos 3 sedes, estén operativas, pues, ¿no? Desde ver, y es algo que aunque ustedes no lo crean, es una labor bastante fuerte, porque hay que estar viendo pues qué equipamientos funcionen, que bueno, el personal esté capacitado para poder atender. Recuerden ustedes que nosotros, al ser un centro de referencia, los colegas confían en nosotros, sus Claro. pacientes, ¿no? Entonces, si le fallamos en algo, obviamente perdemos
la confianza de ese paciente o de ese cliente y ya no nos va a mandar más pacientes, ¿no? ¿Qué es lo más común, o una negligencia o algo, no sé, qué es lo más común que pasa dentro de su centro de trabajo? Que podría pasar en realidad, ¿no? Que procuramos que no pase. Puede ser que por ahí te confundas de estudio, ¿no? Que por ejemplo, le ponen el nombre de otro paciente, ¿no? Pues pasa. Sobre todo pasa. ¿Te ha pasado a ti? no en las radiografías, pero sí en los tipeos a veces, ¿no? Que por a veces copiar, Claro. hacer copy-page. Claro. Se olvidaron de cambiar el nombre, entonces, ay, me han mandado otro informe, entonces Eso es lo podría que- pasar. Claro, y Eso eso, es y lo el que nos paciente, decía. pues lo puede tomar también. Claro, ¿no? exacto. O sea, No. felizmente no nos ha pasado a nosotros, pero sí en algún momento Pacientes que tienen miedo nos hemos dado cuenta. O sea, por eso Claro. hacemos un control de calidad antes, ¿no? O sea, oye, Claro. mira, por ejemplo, estamos revisando y dice, oye, mira, acá está el nombre del paciente, está equivocado. Por ahí creo que hace poco nos pasó una vez y justo el cliente escribió, ¿no? Por si Claro. acaso, han puesto. Ah, ya me acordé que lo que pasa es que en la boleta salía el nombre de la mamá. Entonces, cuando ok. pusieron el informe, pusieron el nombre de la mamá, pero era una niña, ¿no? Entonces, han puesto el nombre de la mamá en lugar de la niña, ¿no? Y, Qué y bueno. el que cometió el error, ya imagino que ya no Ya- está. ya Ya, no está. Es Ya está demasiado. fuera. Ya. Me- Bueno, hay que velar por eso, ¿no? Entonces, que todo funcione, que todo esté bien. Y en mi caso específico, yo me dedico a toda la parte de lo que es digital, ¿no? O sea, si bien es cierto, estoy a cargo de que todo funcione, la parte de informe, la parte de diagnóstico, pero mi labor principal y la que más tiempo me demanda es la parte de odontología digital. Entonces, yo estoy a cargo de, por ejemplo, lo que es diseño de las guías, diseño de splints para alineadores. Claro. Tengo un colega nuestro que ustedes también lo conocen, que es el doctor Andrés Córdoba, que está a cargo de la parte de Claro. odontología digital en ortodoncia. Entonces, hemos estado ya pues un poco tratando de difundir bastante esto dentro de la parte odontológica, ¿no? Y ese es un Ahora, poquito hay mi pacientes labor. que tienen temor a estas evaluaciones, a qué es lo que ha visto. Los pacientes Hay todavía temor porque lo conversábamos a veces todavía el temor a lo que son radiaciones, ¿no? Y muchas veces esos temores son infundados, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces. Dicen, no quiero irradiarme porque mucha radiación, pero cuando uno le dice, a ver, ¿y cuánta radiación usted cree que va a recibir? Claro. Ni sabe, ¿no? O sea, simplemente repiten lo que... Es un mito alguna que vez ya escucharon. desde antes, ¿no? Por las antenas que... Claro, esas Siempre, ese cosas. fue otro tema también interesante. Hablando en ese tema de aquí, claro, entrando a nuestro nuevo segmento Mitos y de verdades. Mitos y verdades por Sin Juicio Podcast. Entonces, ¿qué mitos y verdades existen aquí dentro de lo que es la radiología, doctor? Ya, uno de los que más se puede conversar es justamente el tema de las radiaciones, ¿no? Y de eso hay muchas experiencias muy bonitas, ¿no? Dos áreas importantes, ¿no? La una es la del paciente en general que tiene miedo a las radiaciones, ¿no? Entonces te dicen, no me quiero tomar tal estudio porque es mucha radiación, ya sea para él o para sus niños, ¿no? Entonces uno tiene que explicarles y decirles, mira, pasa esto, no hay un estudio que diga realmente, pues te va a hacer daño. Más aún con los equipos modernos que tenemos, que ya la cantidad de radiación Claro. que utilizan es inofensiva prácticamente, ¿no? Entonces ahí uno les explica a los pacientes y lamentablemente, y les quiero contar esta experiencia, en algún momento hubo una vez una publicación en una revista en la que se hablaba de que, así era el título, ¿no? La radiología dental podría ser el origen del cáncer a nivel del cerebro. Había unas lesiones que se llamaban los meningiomas, ¿Ya? y salió una publicación en la que decía que el meningioma era consecuencia de un estudio previo de radiografías dentales, ¿no? Y así salió publicado en una revista. ¿Una revista Eso fue conocida? sí, una revista, la revista Cancer en Estados Unidos. Mira. Fue en el año 2012 por ahí. Entonces, yo me acuerdo esa mañana que salió la noticia, porque salió en CNN, salió en radioprogramas, Claro, acá en Perú, imagino. salió por todos lados. Aún más ¿no? si es de extranjero, de una revista conocida, me imagino Imagínate, que... ¿no? Entonces, difunde todo el más. mundo escuchó la noticia en RPP, porque acá lo pasaron en RPP, y mis colegas me acuerdo que me empezaron a llamar, ¿no? Yo me estaba Claro. yendo en ese día a la universidad y me dicen, oye, ¿has visto la noticia? ¿Cuál? Me digo, ha salido la noticia de que la radiografía dental puede generar meningiomas, ¿no? Digo, ¿de dónde sacado eso? Y si Claro. hay una revista que la han publicado. Entonces yo estaba manejando en ese momento, llegué a la universidad, descargué el artículo y cuando lo leí pues era realmente hasta risible, ¿no? Claro. Porque cuando uno lee el artículo, si bien es cierto decía eso, cuando tú ves el método, que eso es importante cuando uno hace una revisión de un artículo, ¿cuál fue el método para llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al Instituto del Cáncer en Estados Unidos, fueron médicos los que hicieron el estudio, Ya. y hicieron una encuesta, ¿no? Entonces, a todos los que tenían cáncer, o sea, a todos los que tenían meningiomas, les preguntaron si se habían tomado radiografías periapicales en algún momento, ¿no? Claro. Y qué tipo de radiografías se habían hecho. Entonces,
Es como yo le decía, es como que yo vaya al mismo público, a la misma cantidad de personas que tienen meningiomas, que les pregunto yo si han comido Kentucky. Exacto, o sea, Ya, no tiene... todos no, van a claro. decirme si he comido Kentucky, ¿no? Entonces el Kentucky te genera... Entonces el Kentucky te genera el meningioma. Claro. Entonces esa fue la misma lógica que dijeron. Incluso me acuerdo que en el estudio decía que era más peligroso tomarte una Bywin que una radiografía seriada. Ah, Entonces yo decía, pucha, los que hicieron el artículo no saben ni lo que es una seriada, ¿no? Porque Claro, seriada claro. son 14 placas como mínimo. Y una Bywin es una. Claro. Entonces no puede ser más peligroso tomarte una Bywin que una seriada. claro. Entonces ya ahí te diste cuenta que el artículo está mal hecho. Es más, creo que... Pero ahora sacar finalmente, eso de la... De... El problema fue que el paciente de a pie escucha eso, escucha la noticia, pero ellos no se dan el trabajo de leer el artículo. Exacto. Entonces simplemente escucharon que la radiografía te puede dar cáncer y se quedaron con eso, ¿no? Y lo peor es que lo comentan, lo comentan en una difunden. cadena. Entonces ya va la cadena el del boca a boca con una información que no es la correcta. Entonces luchar contra eso fue difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese año la gente no quería hacerse radiografía, ¿no? Porque tú decías, no, me va a dar cáncer, ¿no? No, y hasta ahora hay un poco. Y todavía hay un recelo, ¿no? Todavía hay un recelo, por eso que es importante entonces, y siempre lo digo a los que han sido mis estudiantes, le digo, mira, uno tiene que hablar con fundamento, y el fundamento está en los artículos. Entonces Claro. hay que estudiar para poder tener la respuesta y poder dar el fundamento a los pacientes. Claro. Y el otro mito y verdad es el tema de las radiografías también en personas embarazadas, ¿no? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Es algo que siempre me preguntan. Entonces, yo siempre les digo, o sea, si hay la necesidad hay que hacerlo. Ahora, si puedes evitarlo, evítalo también, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, dentro de los efectos que son no deseados en lo que es la radiología, hay dos tipos de efectos, ¿no? Uno que se van a dar cuando yo ya sé qué dosis voy a darte, ¿no? Por ejemplo, yo digo que cierta cantidad de radiación te puede generar un daño. Ok. Eso ya lo conozco, ya lo sé. Claro. Pero hay otro tipo de efectos que lamentablemente te pueden dar una lesión sin necesidad de llegar a una dosis máxima, ¿no? Que se llaman los Ok. efectos estocásticos. O sea, yo no sé en qué momento te puede dar un daño. Pueden salir así de casualidad o sin saber, sin tener una dosis exacta, te puede aparecer algún daño, ¿no? Aparecen libre albedrío. Ahora, si una se dice. persona, o sea, una mujer embarazada se toma es porque, pues, evitarlo sí, pero tomarlo porque en caso de emergencia. Exacto. Entonces a eso iba yo, ¿no? ¿No? Como hay este tipo de efectos que tú no sabes si te puede dar o no, entonces es mejor evitarlo, ¿no? Ahora yo siempre lo digo, o sea, cuando alguien me diga a mí que hay un estudio que demuestre de que realmente el uso de las radiaciones en embarazadas hace daño, recién ahí le puedo decir que sí hace daño. Claro. Y para que haya eso tenemos que agarrar embarazadas y irradiarlas y ver si Y hay no hay daño. forma, ¿no? Entonces, Y no hay es manera, ¿no? difícil, ¿no? Lo que sí está demostrado y estudiado es que sí hay etapas en las que las radiaciones son más peligrosas. Claro. ¿Cuál es la etapa? En la que hay mucha cantidad de actividad metabólica, ¿no? Mucha primer trimestre? mitosis, que generalmente es el primer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, ahí es donde es peligroso. Pero si a la persona yo le pongo un mandil, ¿no? Y le hago la radiografía, no va a pasar absolutamente nada, o sea, está protegida. Tengo una experiencia bien interesante que me pasó cuando yo había justo recién terminado la especialidad, y yo estaba en el servicio de radiología ahí en la universidad, en la Cayetano, y se me acercó una chica que me planteó su problema. Me dice, doctor, le quiero hacer una consulta, me dijo, ¿no? Entonces le digo, a ver, cuéntame. Me dice, miren, yo me estaba haciendo un tratamiento de endodoncia con una doctora, una molar, y me estuvieron buscando un conducto que no lo encontraban, y me tomaron como 10 periapicales buscando Ya, el conducto, ¿no? claro. Haciendo la conductometría. Y yo le digo, bueno, ya, hasta ahí normal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Me dice, bueno, el problema es que yo me acabo de enterar que tengo 4 semanas de gestación. Entonces la señorita estaba esperando, ya tenía 4 Claro. semanas, y la endodoncia la habían empezado hace 2 semanas, o sea, cuando le empezaron estaba ya gestando, ya tenía 2 semanas de gestación. Claro. Y yo le pregunté inmediatamente, ¿no? Ya, ok, ¿y ¿te pusieron mandil? Y me dijo, no me pusieron mandil. Entonces, 2 problemas, ¿no? Uno, que la chica estaba embarazada y ella no sabía, No sabía, claro. ni la doctora tampoco sabía. Pero el otro, y el principal problema fue que no le pusieron mandil, que ahí sí fue un error de la colega, ¿no? O sea, a Claro. todo paciente hay que ponerle, esté o no esté embarazada, ¿no? Hay que poner mandil para proteger el resto del cuerpo. Entonces no le puso mandil. Entonces la pregunta de la señorita era, ¿qué va a pasar? ¿no? Tal vez Entonces, ahora yo como especialista no le iba a decir, pues, uy, ya fuiste, ¿no? va a salir con otro brazo. Claro, imagínate. Entonces yo tuve que, lo que hice fue darle calma, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Mira, no Claro. pasa nada, los equipos que usamos nosotros ahora son bien inofensivos, no hay mayor radiación, la radiación tampoco ha sido directa porque han apuntado a tu cara, no han apuntado pues, al Claro. vientre. Lo que sí le dije, bueno, si no terminaste la endodoncia ya no la termines, o si la van a terminar, que ya no te hagan más radiografías, ¿no? Claro. Y si lo van a hacer, que te pongan mandil, pero yo te aconsejo que ya no lo hagas, ¿no? Que ya no te hagas más radiaciones. La chica se fue, bueno, tranquila, me llamó unos meses después, y ya cuando había nacido su hijito, pues, ¿no? Entonces, y yo pensé que me llamaba para reclamarme Claro, algo, ¿no? claro, está con miedo. Porque uy. cuando me ¿Le habló- contesto o no le contesto? Yo dije, no le contesto, no le contesto.
Bueno, le contesté, le digo, hola, y me dice, ¿se acuerda de Emilio? Sí, claro, sí me acuerdo. Yo, por supuesto, ni le hablé del tema, ¿no? Yo le hablaba de otra cosa. Le empecé a hablar de clima. Desviando. Para que no me toque el tema. Pero luego me cuenta y me dice, no, ¿se acuerda que estaba así? Yo estoy acá viviendo en Alemania y ya viene su pequeño y todo bien, pues, ¿no? Felizmente no había pasado nada. Entonces le digo, qué bueno, ¿y tu hijo todo bien? Sí, chévere, ya estamos felices con mi esposo viviendo en Alemania, que esto, que lo otro. Entonces eso me ayuda mucho a demostrar de que no necesariamente pues, puede pasar algo, ¿no? Claro, era un albur, ¿no? Claro. O sea, tú no sabías. Y lo que siempre me llevaba a pensar esto era que decía, ¿qué pasaba si, lo que tú decías, ¿no? El niñito salía con alguna deformación? ¿A quién le iba a echar la culpa? A la radiación, ¿no? Porque ¿qué tal si la misma señorita, en la misma etapa del embarazo, hubiera consumido drogas, o hubiera tomado licor? Ella no te va a decir eso, te va a decir, no, me irradiaron y por la radiación fue que mi niño nació Claro, mal. un factor externo que realmente genere cualquier eso. otro factor, ¿no? Cualquier otro y factor. El mismo esposo podría ser un adicto, ¿no? Entonces uh-huh. uno no sabe. Felizmente el niño salió bien y todo no hubo problema, ¿no? Pero siempre la experiencia es esa, ¿no? O sea, por eso que cuando me preguntan al respecto, le digo, mira, no es que le vaya a hacer daño, porque no hay nada demostrado, pero si se puede evitar, sobre todo en el primer trimestre, evitémoslo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales mitos y verdades que hay. Doc, yo he escuchado, no sé si estoy bien, no sé si, sobre la tiroides. Uh-huh. Coméntanos un poco, ¿es cierto? Bueno, de hecho se usan muchos protectores tiroideos hoy en día, pero yo los aconsejo sobre todo en niños. ¿De acuerdo? O sea, en niños sí digo de todas maneras al paciente hay que proteger tiroides, porque acuérdense que la tiroides es un órgano que está encargado de formar hormonas. Entonces, en el caso del niño que está en crecimiento sí es importante. En el adulto ya no, pero tampoco quiere decir que irradiamos la tiroides. Claro. O sea, si la podemos proteger bien. ¿Cuál es el principal inconveniente? Cuando hacemos la técnica panorámica. Cuando uno coloca el collarín acá y la panorámica se toma de abajo hacia arriba, el collarín se proyecta sobre la mandíbula. Entonces a veces te tapa y te sale una mancha blanca ahí que te tapó toda la mandíbula. Entonces no sirve la radiografía, ¿no? Entonces yo siempre a los pacientes les digo, bueno, vamos a tratar de proteger lo más que podamos, pero siempre procurando que la imagen salga correcta. En el niño sí, de todas maneras, porque es un órgano importante y hay que protegerlo. Sí, hay pacientes que se operaron de la tiroides. Lo mismo, pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer a tiroides, lo mismo. Se protege con el collarín y suficiente, ¿no? No hay mayor riesgo ahí, ¿no? Pero también es importante recalcar de que la radiación que se usa en nuestra área es inofensiva completamente, ¿no? O sea, siempre es bueno saberlo, ¿no? Pero sí hay que protegerla. O sea, yo lo hago más por seguridad del paciente que porque realmente estemos protegiendo, ¿no? Claro. Porque el paciente se siente seguro cuando tú le pones un collarín. Dice, ya, no, me estás protegiendo, ¿no? Claro. Al margen de que si cuida o no protege, ¿no? Pero más es por seguridad del paciente, ¿no? Y por evitarte un problema legal también probablemente, ¿no? Doc, o sea, un ejemplo así de tomarse, supongamos, una radiografía de consultorio, la pequeña, las Bywin, a comparación de nuestra vida cotidiana, ¿a qué equivale? ¿En exposición al sol o...? Eso está demostrado, ¿no? O sea, diariamente nos estamos irradiando. O sea, tú caminas por la calle y hay todo tipo de ondas, ¿no? Ionizantes y no ionizantes, ¿no? Las que nosotros nos tienen que preocupar son las ionizantes, ¿no? Que justamente el ejemplo de ello es los rayos X, pero también la radiación UV, que proviene del sol, ¿no? O sea, cuando tú te vas a la playa y te bronceas 3 días, un campamento, es como si te tomaras una periapical. Es la misma cantidad de radiación. Claro. Entonces, diariamente nos estamos irradiando, ya sea por radiación solar, ya sea por radiación del ambiente. En el ambiente tenemos más o menos 6 microsieverts de radiación. O sea, tú estás caminando hacia haya sol o no haya sol, te estás irradiando. ¿Que sea por los aparatos electrónicos? Por los aparatos, por las ondas de radio, televisión, todo, ¿no? Cuando te vas de viaje en el avión, te vas a Europa, 15 horas de vuelo, te estás irradiando como si te tomaras una panorámica. Porque cada hora de vuelo son 6 microsieverts de radiación. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas de vuelo, ¿por qué? Porque estás en una mayor altura y hay menos protección, porque ahí ya no hay la capa que te está protegiendo de los rayos, te estás irradiando más. Claro. Entonces, hay también radiación, y no solamente la de él, sino el propio avión, ¿no? Por eso que en el avión, acuérdense ustedes, cuando uno sube al avión, ¿qué cosa te piden? Que apague los celulares, ¿no? Claro. Porque las ondas del celular no interfieran en las ondas de las transmisiones del avión. Entonces, también hay ondas que están ahí y que te están irradiando. Entonces, siempre nos estamos irradiando. Lo que hay que tener en claro es que en qué casos esa radiación me hace daño y en qué casos no. ¿No? Bueno, ya aprendí hoy algo. Ahora sí le voy a decir a mi mamá que la microondas no me hace daño. la clásica, mi mamá, no te acerques a microondas, hijito. De verdad, sí. Pero no solamente la microondas, sino los celulares, ¿no? Claro, aún más todavía. Los celulares muchas veces dicen, no, te hace daño, pero todo lo tenemos en el bolsillo. Claro. Y ahí no nos preocupamos. Y toda la noche estamos viendo el celular y no nos preocupamos. Entonces, ¿qué diría a los pacientes, a los alumnos? Que son también radiaciones, sí, pero que no necesariamente son dañinas, ¿no? Entonces, una vez también hubo una revisión interesante. Hicieron un estudio en Estados Unidos, en Inglaterra,
de cuántos celulares habían en la población, ¿no? Y demostraron que habían, si no me equivoco, 8 millones de celulares en Inglaterra, ¿de acuerdo? Y dijeron, ya, ¿y cuántas antenas necesitamos para el uso de esos 8 millones de celulares, ¿no? En Inglaterra, que estamos hablando de un país del primer mundo, tenían 30.000 antenas. O sea, con 30.000 antenas habían satisfecho el uso de 8 millones de celulares. Nadie se quejó, nadie más. Hicieron el mismo estudio en Perú, ¿no? Averiguaron cuántos celulares habían en Perú, había más de 30 millones de celulares en uso. O sea, prácticamente cada peruano tenía un celular, ¿no? Claro. Prácticamente. 30 Prácticamente. millones. ¿Cuántas antenas creen que ustedes habían para esos 30 millones? Debe Mira, haber si para 5 porque 8. se cae la señal a cada rato, ¿no? También. Mira, Sí. 8 A millones, ver, 8 30.000 millones, antenas. 30.000 antenas. Nosotros tenemos 33 millones, 30 millones de celulares. Rodrigo, ¿Cuántas antenas ¿cuánto? tendrán? ¿Cuánto? Algo de 120.000, 110.000. Jalado. 100.000. ¿Cuántas creen? 100.000 antenas. ¿Cuántas creen? Vamos Sí, a sacar la mira. calculadora, pues, ¿no? ¿Sabes cuántas habían? Jalaste matemáticas. 5. Habían 2.000 antenas. 2.000 antenas. 2.000 antenas para 30 millones. Por eso que Ahora, la señal en distribuidas Perú en es malísima. Distribuidos en diferentes. Ahora, ¿por qué? Y esa fue la pregunta, porque entrevistaron a los de Claro, a los de Movistar. ¿Por qué es que solamente tenemos 2.000? Y por eso que la señal es malísima, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegaba a mi casa, entraba a mi cuarto y ya no tenía señal, ¿no? O sea, Claro. y yo vivía en Surco en esa época. O sea, decía, ¿cómo no voy a tener señal? Tenía que Eso estar era sacando el celular a la ventana para poder hablar. Claro, claro. Entonces, y la respuesta es porque no hay la cantidad de antenas suficientes, ¿no? Claro. Y cuando le preguntaron a los encargados por qué no habían la cantidad de antenas que necesitábamos, y la respuesta fue porque el poblador no quiere que pongamos una antena a su lado, ¿no? Porque dice que la radiación le hace daño. Eso, ¿no? Sí, me ha pasado. Y esa fue la Sí, respuesta. claro, porque, tiene sentido. Cerca por mi zona, Claro. allá Puente Piedra City, El más allá. no dejan poner, inclusive pusieron una antena cerca, y la misma población la tumbó. Exacto. Y No, dijeron claro, que lo saquen. si pasó ahora lo mismo con las torres del 5G, si no me equivoco. Claro. ¿No? Pasó Que te casi estaban algo poniendo tu similar. chip, que te decía que Claro, tenías tu chip. ahí, un poquito más. Es que Sí, eso, cuando eso hubo es, el COVID dijeron que era la culpa de las antenas. Claro, las también. antenas que ya hay. es los que esa es la mejor extraterrestres. prueba de que lamentablemente nuestra población pues, Mira, hasta ahora, desconoce estas cosas. Y fue hace poco, nada Sí. más, las antenas 5G. Y eso simplemente es desconocimiento, ¿no? Claro. Y claro, y para las empresas de telefonía, ¿qué más quieren ellos, pues, no? Mejor Invierten. gastan menos, Claro, invierten no. menos. No quieren, no pongo, pero ¿no? Claro, es tu porque problema y yo sigo vendiendo celulares. ¿no? Es una inversión eso, ¿no? Exacto, es una inversión. Y le preguntaron lo mismo, y me acuerdo por qué les menciono este caso, porque justo habló el alcalde de Surco, pues, justo era mi distrito donde yo vivía, ¿no? Y él sale a decir lo mismo, ¿no? Lamentablemente, la población, el ciudadano es el que no permite colocar antenas, ¿no? Y es por lo que Claro. decía, no, que la radiación que está cerca, que con esas antenas son completamente inofensivas. ¿no? Ahora, Para el ahora ambiente. aún más en provincias, que desconocen aún más, que hasta el día de hoy Claro, piensan que una antena pues te trae problemas. exacto. ¿no? Entonces, por eso fue, miren, y acá en Perú pasa eso, ¿no? Es una realidad, Claro. prueba de nuestra ignorancia como pueblo, ¿no? Claro. Porque en países desarrollados como Inglaterra, miran, 30.000 antenas y no pasa nada y nadie se ha muerto por En eso. acá solo 2.000. 2.000, ¿no? 2.000 para Para 30 millones de millones, celulares. para solamente para Para 8. 8 millones. Y estoy hablando de ese estudio que fue, si no me equivoco, en el 2014, 2015. O sea, imagínate ahora, ¿no? En la Hay actualidad, más celulares y aún siguen más. habiendo la misma Claro, cantidad de antenas. Siguen probablemente. haciendo más peruanos. En las Malvinas hay un montón. Ahí están todos los celulares Ahí de están todos los Malvinas. celulares. Los niñitos Exacto, nacen con claro. celular ahora, Sí. con tablet. Exacto. La pandemia hizo de que los chicos, lamentablemente, tengan la necesidad de usar, pues, ¿no? La tecnología. Sí. iPads, celulares. Hubieron más cantidad de celulares, pero la señal era la misma, ¿no? Ujú. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? La tecnología, lamentablemente, si bien es cierto, se desarrolló en todos los países, en países subdesarrollados como el nuestro, nuestra Como el- ignorancia hace que no nos desarrollemos. ¿No? Ahora, usted que ha viajado a diferentes países, como comentamos hace un momento, Brasil es uno de Ujú. los países que están pues más arriba que nosotros. ¿Qué otro país usted reconoce? A nivel de Latinoamérica, Latinoamérica. México. México. México es todo un país que nos lleva años luz, ¿no? En lo que es tecnología, en lo que es desarrollo. Chile, sin ir muy lejos, también, muy ¿no? Es lejos, otra, Chile. otra realidad distinta, ¿no? Claro. Doc, hace un momento estábamos hablando sobre con qué especialidad es la con la que tiene más, es más común, ¿no? Ujú. Con el que trabaja más. Nos comentó que era implantología. Coméntanos un poco más. Sí. Sí, de hecho, los tomógrafos que usamos hoy en día nosotros, que se llaman los tomógrafos de haz cónico o Combin, fueron creados por una solicitud de implantólogos. O sea, Ok. en Italia, el doctor Mosso, que es la primera publicación que se hace de un tomógrafo maxilofacial,
en el año 1998, no me equivoco, fue el artículo. Mozo era un implantólogo y él hace la primera publicación de un tomógrafo de uso odontológico, ¿no? Y fue justamente por la necesidad de los implantólogos de tener un estudio a la mano que sea rápido de hacer y que utilice poca radiación. Y los tomógrafos de haz cónico cumplen las dos, ¿no? Claro. Es un estudio que dura 15 segundos y usamos un 80% menos radiación que un tomógrafo médico, ¿no? Claro. Entonces, La imagen definitivamente fue lo ideal y para eso fue creado. Entonces, el principal uso siempre ha sido para implantes, ¿no? Y por eso que es la especialidad que más nos piden para hacer ¿no? estudios Claro. de ese aspecto, ¿no? Y la segunda especialidad más frecuente ahorita es ortodoncia, ¿no? Antes era al revés. Antes de que aparezca el tomógrafo, ortodoncia era el que más se utilizaba porque era lo que más usaban panorámica y lateral, que era lo que más se usaba en los centros radiológicos. Hoy en día eso ha pasado a un segundo plano, ¿no? Porque se hace bastante tomografía para implantes. Entonces, implantes es la especialidad que más requieren sus servicios. Segundo, yo creo que está ahí ortodoncia y cirugía maxilofacial, que son las dos áreas que también están utilizando mucho esto. Claro. Y luego me imagino que las demás especialidades, ¿no? También. Sí, ya después del resto, claro. He visto más que también ahorita Ortopediatría y están todo lo demás. incursionando en lo de ortodoncia, tomografías. Ya no solamente cefalométrica y panorámica, sino que también están... Lo que pasa es que ya también ingresando en las se dieron cuenta tomografías. de que hoy en día, haciendo una tomografía de campo completo, o sea, de toda la cabeza del paciente, yo con esa tomografía, de esa tomografía yo puedo adquirir una lateral y puedo hacer una panorámica. Entonces ya no necesito hacer dos radiografías, ¿no? Panorámica y lateral, sino hacer una tomografía y con esa tomografía saco la lateral, hago Claro. mis trazados, Claro. saco mi panorámica para ver y aparte de eso puedo ver la TM, puedo ver un diente PCA, o sea, tengo muchas más herramientas diagnósticas que solamente haciendo una panorámica y una lateral, ¿no? Entonces, por eso que hoy en día en ortodoncia, no en todos los casos, pero en la mayoría, ya se puede solicitar una tomografía como rutina, ¿no? Ahora, hay casos muy simples, ¿no? En un niño que, por ejemplo, tiene una maloclusión clase 1, ¿para qué pides tomografía? No tiene Claro, sentido. Claro. Pero hay casos en los que, por ejemplo, ya tuvieron algún tratamiento o ya sé que tiene algún problema articular, entonces ahí yo prefiero hacer tomografía porque voy a tener más herramientas de diagnóstico, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es la tendencia hoy en día, ¿no? De buscar un costo-beneficio. O sea, ok, voy a hacer un estudio que toma un poquito más de radiación, pero el beneficio diagnóstico es superior a eso. Entonces, prefiero hacer esta tomografía. Si mi paciente es un paciente simple, con mi panorámica y lateral es suficiente, ¿no? Y no necesito más. Entonces, hoy en día es eso, ¿no? Y a eso le sumamos lo que hoy en día también se hace, que es la ortodoncia está migrando de lo que son modelos en yeso a lo que son modelos digitales. Entonces, hoy en día el requerimiento del ortodoncista es tomografía y es escaneos, ¿no? Escaneos para hacer modelos, pero ya digitales, ya no modelos en yeso. Por dos razones. La primera es porque ya no te ocupa un espacio físico, pues, ¿no? O sea, si tú visitas un consultorio de un odontólogo que hace ortodoncia, vas a ver que tiene una repisa llena de modelos. Y muchos de ellos ya hasta hongueados están, ¿no? Claro. Hoy en día la idea es que ¿para qué voy a tener una repisa llena de modelos si puedo tener esos modelos digitalizados y guardados en un disco duro, ¿no? Claro. Entonces, esa es la tendencia hoy en día. Y la segunda es porque te permite pues hacer una consulta rápida, ¿no? O sea, yo tengo un modelo y se lo mando pues a Carolina y a Carolina le pregunto, oye, ¿qué opinas de este caso? Claro. Que de otra manera tendría que mandar en encomienda el físico para que lo revise, ¿no? Claro, y ahora- rogar que no se me rompa. Claro. Entonces, esos dos aspectos son importantes hoy en día. Entonces, los colegas se mantienen comunicados, pueden hacer interconsultas rápidas. Y es rápido, inmediato. Inmediato, Claro. además por WhatsApp se lo mandan, lo miras, lo revisas y se lo respondes, Claro. ¿no? Entonces es muy rápido hoy en día el contacto que tenemos gracias a entrar a esta era digital, ¿no? Y ahora, dentro de su centro laboral, ¿usted trabaja con puros radiólogos? ¿Solo radiólogos? No, nosotros dentro de nuestra plana de equipo de trabajo tenemos radiólogos, pero también tenemos odontólogos jóvenes, ¿no? Muchos de ellos son chicos que recién han egresado y que tienen por ahí un poco el bichito de la curiosidad de lo que es radiología y están trabajando con nosotros. De hecho, tengo muchos chicos de la UPC que están trabajando con nosotros. Mire. Ahí en la etapa de, por ejemplo, ellos ahorita están en la etapa de toma de imágenes o ayudándonos en la parte de recepción. Pero ya también ha pasado que muchos de ellos después se animan y hacen la especialidad, Claro. luego pasan al área de diagnóstico, ¿no? Al área Claro, de hacer aparte la también parte aprende radiológica. de las diversas especialidades cómo es que trabajan con estos, Y con estos aparte, formatos. cómo no aprender con el doctor Agurto. Claro ¿no? que sí. Esto lo has copiado y pegado. Vaya a hacerlo de nuevo. Sí, porque tengo Claro. buena memoria, eso sí. Sí. Sé Bueno. cuando copian algo. Así lo No, decía. y los chicos de verdad que están con nosotros están contentos porque están viendo y aprendiendo cosas que en las universidades no han visto, ¿no? Entonces, y me da Claro. mucho gusto porque, como les dije, los jóvenes hoy en día tienen pues la tecnología en la mano, ¿no? Entonces, lo que a mí me costó, por ejemplo, aprender a hacer un escaneo bueno,
Los chicos hoy en día lo hacen en 2 minutos, ¿no? O sea, canean la boca como si fuera pues, cualquier cosa, ¿no? Claro, Muy claro. rápido y muy bien, ¿no? Entonces, y lo bueno de los que trabajan con nosotros es que tienen la tecnología para usarla, ¿no? O sea, como yo siempre les digo, mira, no necesitas comprarte este escáner tan caro. Si lo tienes acá, aprende, úsalo y ya cuando hagas tu consulta ya aprendiste. Y Ahora, ya la te facilidad de comprarás. obtener esos software con los equipos en la actualidad, ¿ahorita es fácil? ¿Es No, factible? o sea, o- lamentablemente, y eso es un aspecto, y es una muy buena pregunta porque es un factor importante, ¿no? La parte del adquisitiva, ¿no? Los equipos hoy en día son todavía poco accesibles, ¿no? Si no todos tuviéramos. Claro, Entonces, justo lo conversamos y yo les digo, bueno, eso no puede ser un impedimento para que tú no hagas odontología digital, ¿no? Claro. Y es algo que dentro del diplomado les enseñamos, ¿no? Mira, existe esta tecnología, existe esta. Cada una tiene un precio distinto. Si la puedes adquirir, depende de Claro. tus necesidades, bien. Pero si no, para eso están los centros de diagnóstico, ¿no? y para eso O sea, están para las... eso tengo el claro. escáner, yo te doy un servicio y no tienes que invertir tú, ya lo invertí yo, y tú solamente me mandas tu paciente y nosotros hacemos el estudio y te lo mandamos. Ya después, más adelante, cuando tengas pues, la cantidad de pacientes que quieras, Claro. ya te comprarás tu escáner y lo tendrás tú, pues, ¿no? Claro. Pero, He visto que algunos pero han de manera implementado... inicial es mejor recurrir a un centro que ya lo tiene. Claro, ¿no? he visto que algunos han implementado el CAD/CAM, ¿sí? El CAD-CAM. Y también hacen escáner, o sea, escanean al paciente ahí y automáticamente ya se envió al laboratorio y comienzan en el laboratorio a trabajar. Y en Claro. la tarde estás con la corona Es- lista para estás con instalar. la- ¿no? Así Sí. inmediato. Que antes te demorabas, pues, depende, ¿no? Si tu Depende técnico también del era técnico, claro. Era- una semana, 2 semanas, ¿no? Y lo otro es que ya la idea es que cada uno de nosotros como profesionales implementemos eso en nuestra consulta, ¿no? O sea, en Perú pasa algo, bueno, en Perú y en Latinoamérica, ¿no? O sea, de México para abajo. Pasa algo muy interesante, ¿no? Que el modelo que nosotros tenemos de centros de planeamiento existe solamente en nuestros países, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos o te vas a Europa, no existe un centro radiológico. ¿Por qué? Porque ahí cada profesional tiene su tomógrafo en su Claro. consultorio, tiene su escáner en su consultorio, tiene sus fresadoras en su consultorio, porque tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro. O sea, es una inversión fuerte. O sea, en Estados Unidos tú vas a cualquier consultorio y tienen 5 escáneres Claro. y tienen 5 fresadoras trabajando las 5 al mismo tiempo. Y ahora también ¿no? el precio. Y tienen la cantidad de pacientes que tienen y tienen obviamente los costos que con los tienen. costos que tiene. Entonces así tú es. recuperas ese dinero muy fácilmente. Claro. En nuestros países de México para abajo, Latinoamérica, es imposible eso, ¿no? Porque el odontólogo no tiene la capacidad adquisitiva, el paciente tampoco tiene la capacidad de pagar lo que uno podría cobrar para Claro. recuperar ese dinero. Entonces, por eso que existe ese modelo de centros de referencia, ¿no? Por eso que existen los centros de radiológicos, por eso que existen los centros de planeamiento, por eso que existen los laboratorios dentales, porque ahí Claro. cada consultorio tiene su laboratorio y tiene todo. Acá no, acá tenemos que tener servicio de imágenes, servicio de laboratorio, servicio de planeamientos de manera separada, porque el odontólogo de a pie no va a poder adquirir todo, ¿no? Claro, dependes de. Hay algunos que lo hacen. O sea, hoy en día hay odontólogos ya conocidos acá en nuestro país que tienen su escáner, que tienen su tomógrafo, que tienen su centro de planeamiento, que tienen su técnico al lado. Entonces ya no necesitan de nadie. Ellos hacen todo. Pero son pocos, pues, ¿no? O sea, Claro. para los... ¿Cuántos somos ahorita? ¿50.000 odontólogos? Sí. Por lo Más o menos. menos. ¿Qué número de colegios son ustedes? El último que El se último colegió que se- fue. ¿qué número eres? Canales. 51.000 odontólogos, ¿eh? Y va a aumentar 51.000 todavía. Yo odontólogos. estoy en el Callao, 52. 52. Ah, ya, tú eres el 52, último. 47, 9. Ya ves. Estamos hablando de más de 50.000 odontólogos en nuestro Claro, país. y dependemos De los las- 50.000, mira, con los dedos de la mano te puedo contar los 10 odontólogos que pueden tener todo eso en su consultorio. que son poquísimos. O sea, Son, 10 son- tendrán laboratorio en su consultorio, tendrán pues, escáneres, tendrán tomógrafo en su consultorio. Son 10. ¿ah? Y es porque han Y invertido, son ¿no? muchos, pero han tenido que Han invertir. invertido. ¿no? Y obviamente tienen la cantidad de pacientes y la calidad de pacientes que paguen eso. También. Claro, ¿de así acuerdo? es. El Muy resto no, importante. pues el resto no nos podemos dar el lujo de hacer una inversión para que se esté mosqueando tu escáner ahí y no lo utilices. Es como hacer un consultorio grande en Puente Piedra, hermano. No. Claro. Por eso que, y acá viene una etapa importante que es la etapa de planeamiento de nuestros negocios, ¿no? O sea, que tampoco no lo aprendemos en las universidades, Que recién lo Que están es- implementando. que recién lo estamos haciendo, ¿no? Ujú. Que es enseñarte al odontólogo que termina a saber tú, ok, ¿qué estudio voy a hacer para saber yo si lo que voy a poner realmente va a funcionar o no? Porque si Claro. no, lamentablemente hacemos una inversión y después nos damos cuenta que no hay el retorno. No hay retorno. Y te desanimas y luego viene, pucha, ya ves, gasté Me cambio mi de carrera. dinero y me cambio de carrera. Claro. Pero para eso tienes que hacer un estudio. Doctor, muchas gracias una vez más. No, nada. ¿Qué le diría pues a las personas que le van a ver, ¿no? Porque esto va a trascender. ¿Qué le recomendaría sobre la especialidad? Ay, usted Claro, mismo es. no.
Bueno, primero agradecerles, chicos, de verdad que he estado muy contento de volverlos a ver primero y luego de este conversatorio que ha sido tan ameno y tan yo creo que productivo para todos. Decirles a los colegas jóvenes, sobre todo, que tengan en mente que la única manera de sobresalir es siguiendo formándose, estando a la vanguardia en lo que es la parte odontológica. Nunca vamos a terminar de aprender. Yo creo que soy un ejemplo de eso. Yo tengo más de 50 años y sigo haciendo cursos y me sigo formando. Por ejemplo, ahora en abril me voy a un curso de odontología digital en Chile. Entonces, siempre nos vamos a estar formando y hagan eso, ¿no? Y aspiren a ser cada vez mejores. Claro que sí. Siempre lo digo, la principal competencia, porque a veces el miedo es a la competencia, ¿no? La principal competencia que tú tienes que tener en mente eres tú mismo, ¿no? O sea, si tú te proyectas a ser mejor de lo que eras ayer, estás compitiendo contra ti mismo y estás siendo cada vez mejor, ¿no? Entonces, Así es. olvídate de los que están a tu costado, cada quien tiene su mercado, preocúpate por ti, por crecer tú mismo y por ser tú mismo tu competencia, ¿no? Claro. Eso es lo que les digo. Bonitas, Muchas muy gracias, bonitas doctor. palabras, Doc. Muy Sí, agradecidos sí es. y bien confortable haberlo tenido aquí Claro con que sí. nosotros. No lo esperábamos. Sí, la verdad que sí pensábamos que nos chote. Que nos iban a chatear. Pero nada, No, sigan a IEM. Vamos a poner de En todas Instagram. maneras en Instagram y en YouTube vamos a poner Y toda la información. Profesionales que estén trabajando, muy bueno, Sí. adquieran su servicio y van a ver la Y a los diferencia y la pacientes, calidad ¿no? Así es. para sus pacientes. Nada, eso ha sido todo, chicos. Muchas Muchas gracias. Gracias, muchachos.